Parte 2, hablando y haciendo análisis de la vida de Juan Gabriel. Quiero decirte que hoy nos vamos a enfocar en algo que comenté en el video número 1, y es, ¿Juan Gabriel tenía la herida de abandono? Déjame decirte que sí, la respuesta es sí. Él tenía una herida de abandono bien profunda, provocada desde su infancia, y ahora te lo voy a explicar. Eh, Él dijo esta frase que es icónica y poca gente la recuerda, pero incluso está escrita en la casa donde él nació. Hay una placa conmemorativa donde indica claramente el año, el día y el mes en el que Juan Gabriel nació con su nombre real. Ahí lo tienen, Alberto Aguilera Valadez. Y hay una frase que lo identifica que dice, hay solo una razón para fracasar en la vida, no haber nacido. Y esta frase a mí me dejó con muchas cosas dándome vueltas. Entre ellas, él tenía la herida de abandono, él tenía mucho sufrimiento por ese abandono, principalmente de su madre. Y luego tiene la herida de abandono marcada durante toda su vida de adulto por diferentes razones, situaciones. Y eso es lo que vamos a analizar aquí. Quédate porque la herida de abandono está presente en un gran porcentaje de la sociedad. No importa de qué país seas, no importa quiénes hayan sido tus ancestros, no importa qué idioma hablas, es que no importa nada. La herida de abandono la tienen miles y miles de personas y a veces es una herida silenciosa, poca gente lo sabe, mucha gente no se adentra a autoconocerse, a identificar porque tiene ciertos patrones que claramente hablan de esta herida. Y bueno, vamos a comenzar primero por hablarte de qué es la herida, ¿no? Y aquí están los padres de Juan Gabriel, pero es que ellos son esenciales en hablarte de la herida de abandono en el caso de él, ¿verdad? Pero vamos a aclarar primero qué es. La herida de abandono es un dolor emocional profundo que se origina en experiencias de abandono real o percibido. Y quiero que escuches bien lo que estoy diciendo. Abandono real o percibido. Especialmente durante la infancia, ya sea por ausencia física o emocional de cuidadores, en este caso, pues los progenitores de Juan Gabriel. Puede manifestarse como un miedo constante a la soledad y al rechazo. También se puede manifestar como una baja autoestima, dificultades en las relaciones interpersonales, pero se puede desactivar, claro que sí. ¿Y por qué no uso la palabra se puede sanar? Porque las heridas se desactivan, no se sanan. Cuando nosotros nos caemos, cuando nos lastimamos, nos hacemos una herida, nos lastimamos nuestro codo, y se hace una cicatriz, ¿cierto? Y después, con el tiempo, esa cicatriz se cae, pero es cierto que se queda una marca. Pues de la misma manera, las heridas emocionales nos dejan huella, nos dejan marca, nos deja una señal de que estuvimos heridos. Pero entonces, ¿alguien podría volver a abrir esa herida? Sí, podría suceder. Por esa razón, las heridas emocionales se desactivan, no se sanan. Y vamos a seguir con esto. Así que bueno, se puede desactivar trabajando en nosotros mismos, reconociendo la herida primero para después dar pasos en búsqueda de esa desactivación acompañados. La mayoría de las veces vamos a desactivar nuestras heridas en un acompañamiento. A menudo, bueno, lo hacen en terapia, con psicólogos o con terapeutas que tengan certificaciones para poderte acompañar, dependiendo la rama en la que ellos estén preparados, pero hay muchas herramientas para desactivar las heridas. Ahora, se dice que Juan Gabriel era adicto y las personas que vieron la serie que está en este momento en Netflix, habrán escuchado entonces parte de la historia de él ya como adulto. Entonces, se dice que él era adicto al sexo y que tenía constantes amantes. En realidad, nunca se le conoció a una sola persona, nunca se supo de una relación duradera de Juan Gabriel. Hay muchas historias e incluso se le relaciona con mujeres artistas, mujeres que se acercaban a él pidiéndole música o canciones o que lo conocían por el ámbito artístico,
Y hay historias ahí de que se quiso casar con alguna de ellas. Para no entrar a detalles, ni voy a mencionar nombres exactos, pero sí te voy a decir que esas historias más bien fueron historias creadas en aquellas épocas, pues para llamar la atención. Los medios de comunicación utilizan mucho cualquier escándalo para poder hablar del artista, para poder hacer que esté en boga de todos, que esté presente. Los medios de comunicación tienen muchas artimañas para poder ayudar a un artista a crecer o para incluso mandarlo fuera, ¿no? Enterrarlo, bajarlo, etcétera. En las épocas en las que Juan Gabriel estaba en su auge, con sus mejores canciones, con su mejor momento, pues los medios de comunicación eran muy diferentes a lo que son ahora. Ya no es la televisión como el principal canal de la comunicación como lo era antes, la televisión, ¿no? Ahora lo que sucede son las redes sociales las que están ganando todo este terreno y se vuelve más rápido comunicarse a través de redes sociales. Pero en la época de Juan Gabriel no era así. Entonces, partiendo de ahí, vamos a entender que esto que se dice en la serie se dice porque, pues, recopilaron información, hablaron con gente que lo conocía, investigaron más a fondo la vida de el gran cantautor. Y por eso es que mencionan esto. Entonces, ¿por qué yo te lo digo aquí? Porque la máscara de la herida de abandono es nada más y nada menos que la dependencia. Y la dependencia incluye adicciones, van de la mano. Entonces, quiero primero explicarte un poco más acerca de la herida. La herida de abandono la vamos a sentir por primera vez en la infancia, dijimos, y es en la época desde el nacimiento y hasta el primer año de vida en la que podemos primeramente sentir esta herida. Y quiero que quede claro porque en algunas ocasiones eh, hay personas que dicen, es que a mí me hirieron, yo tengo la herida de abandono, pero eso fue porque mi esposo o mi esposa me abandonó. Y entonces a partir de ahí empecé a sufrir mucho y empezó mi herida. Y no es cierto, señores, toda herida empieza en la infancia. Y quiero que esto lo tengamos bien claro. Entonces, esas personas que dicen es que mi ex me hirió y él me abandonó y desde entonces tengo la herida, es un gran error. Estas personas fueron heridas desde chiquitas. Es el caso de Juan Gabriel. Juan Gabriel nace, ¿verdad? Tiene a sus dos padres que te mostré al principio, pero siendo muy pequeño, estamos hablando de alrededor de los 3 añitos, es separado de su padre. Y esto es porque el señor Gabriel tuvo una situación de salud mental por la cual su madre, de Juan Gabriel, tuvo que salir corriendo del lugar donde vivían para ponerse a salvo ella y poner a salvo a sus 10 hijos. De tal manera que el primer momento en donde la herida se le hace a Juan Gabriel es en el momento en el que se separa de su padre. Ahí la herida sale. Y te voy a decir, aunque tengas 3 años o menos, una herida emocional se queda en el inconsciente y ya está implantada. Y ya es después que la vida te lo va a ir mostrando con otras situaciones, como fue que a los 5 años, Juan Gabriel entonces pierde el vínculo con la madre. ¿Por qué? Porque su madre también lo abandona. Y acuérdate lo que dije en un principio. En un principio te dije que la herida de abandono es una herida en la infancia que se siente o se percibe como abandono. Percibir, ¿qué es la palabra percepción o percibir? Bueno, que tú lo ves de esa manera, porque acuérdate que todos nosotros podemos mirar de diferente ángulo, con diferentes lentes, con diferentes perspectivas, con diferentes colores. Todo lo podemos ver diferente porque tú y yo no somos iguales. La mejor imagen que me viene ahorita a la mente, hablándote de perspectiva, es este hombre que está parado enfrente del número 6 y él dice es un número 6, pero aparece otro hombre del otro lado y dice no, es un 9. Entonces depende el ángulo en el que veas, depende dónde estés en tu vida, depende tu idiosincrasia, depende tu cultura, depende de tantas cosas la percepción, así que la percepción es única.
De tal manera que las heridas pueden sentirse o percibirse. Y si se perciben con dolor, es así. Y no podemos negar la percepción de nadie. Al final del día, aquí sí hay realidades. Más allá de una percepción de Juan Gabriel de sentirse herido, hay realidades. Fue separado de su padre, ahí ya hay un abandono, porque él lo pudo percibir como abandono. Fue dejado en un internado para niños en Ciudad Juárez por parte de su madre, porque no podía hacerse cargo de todos. Y Juan Gabriel era el más chiquito y era tremendo, pero bueno, en su momento, su mami fue lo mejor que pensó que podía hacer. Y así sucedió. Pero Juan Gabriel seguramente se sintió otra vez abandonado por su madre y por sus hermanos, por supuesto. Y luego no solo eso, sino que al escaparse del internado a los 13 años, va y vive con quien era uno de sus maestros en el internado, y ese hombre es el que le enseña a salir adelante en la vida, pero no su familia. Entonces, finalmente, Juan Gabriel se hace solo, Juan Gabriel sale adelante solo, Juan Gabriel viene a Ciudad de México a hacerse famoso, a querer destacar en la música. Aquí él tan solo estaba empezando, ya tenía esta canción de No tengo dinero que se hizo muy famosa allá en Ciudad Juárez, en los bares y donde él empezó a cantar, pero su soledad y su abandono siempre estuvo ahí, esa herida siempre lo acompañó. Ahora, él crece, anda por ahí, encuentra gente que lo ama, que lo quiere, que lo ayudaron mucho. Hubo mucha gente en el mundo artístico que lo quiso mucho, que lo recuerda con tanto cariño, como la señora Verónica Castro, ¿no? Y mucha gente que lo arropó, que lo acompañó, que lo ayudó, etcétera. Pero sus familias, no. Y yo te voy a decir una cosa, la herida de abandono sana hasta que nosotros decidimos o se desactiva hasta que nosotros decidimos darnos cuenta que tenemos la herida y luego decidimos trabajarla y tomando en cuenta el amor de nuestra familia que a pesar de que nos hayan abandonado, debemos comprender con conciencia, cuando hablo con conciencia estoy hablando de algo muy grande, y con amor lo que ocurrió y para qué ocurrió. ¿Para qué venimos a la vida a vivir de heridas? ¿Para qué venimos a trabajar estos desafíos llamados heridas emocionales? Y bueno, Juan Gabriel habrá trabajado su herida, Juan Gabriel habrá hecho algo como ir al psicólogo y entenderse un poco más lo que vivía, lo que estaba pasando en su vida. No lo sabemos porque esa parte no la conocemos, pero sí te puedo decir que para Juan Gabriel, el simple hecho de querer ser reconocido por su familia, el simple hecho de ser reconocido por su madre, de poderle dar todo lo que su madre no había podido tener, ese fue su gran sueño incansable de Juan Gabriel. Y lograr y lograr y lograr y más y más y más cosas para su familia, para aquellos que lo abandonaron. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo es la vida tan interesante que aquellas personas que más daño te han hecho son a las que más quieres sorprender, son a las que más quieres eh, ayudar, ver por ellas. ¿Por qué? Porque tú sí les amas, porque para ti es diferente. Entonces, eso es lo que hacía Juan Gabriel, pero quiero decirte que muchas personas allá afuera tienen esta misma herida de abandono y muchas pueden irse hasta el suelo, a lo más profundo, y otras pueden levantarse como una gran águila que dicen, no importa si fui abandonada, tengo alas para volar. Y eso fue lo que hizo Juan Gabriel, salir adelante a pesar de todo. Pero el hecho de haber logrado tantas cosas no hizo que él dejara de sentir su herida. Él siguió sintiendo su herida. Se dice que no solamente era un hombre solitario, era un hombre que siempre estuvo en búsqueda del amor. Y por eso es que en la serie se habla de que es muy probable que era adicto al sexo. Y las adicciones, como ya te lo dije, son la máscara de la herida de abandono, la dependencia o las adicciones. ¿Y a qué podemos ser dependientes? Podemos ser dependientes o adictos al TikTok, a las redes sociales, en pocas palabras, a la comida, a comprar, al alcohol, tequila, cualquier alcohol, al cigarrillo, a las drogas, obviamente. Podemos ser adictos a una pareja, a una relación tóxica, etcétera.
al juego, podemos ser adictos a muchas, muchas cosas, pero la herida está ahí. ¿Y por qué nos volvemos adictos o por qué se hace la máscara de la dependencia en alguien que tiene la herida de abandono? Bueno, porque su gran miedo es sentirse abandonado de nuevo. Alguien con la herida de abandono siempre buscará ser dependiente de algo y la máscara hará que eso de lo que eres dependiente sea bajo tu control. Porque cuando alguien con la herida de abandono ve o siente o percibe que esa persona se le puede ir o que eso a lo que es adicto se le va a ir, prefieren dejarlo primero. Reaccionan primero y prefieren abandonar o dejar lo que no quieren que los deje. Es muy curioso, pero es así como funciona. Entonces, Juan Gabriel no estaba casado, Juan Gabriel no tuvo una relación duradera larga que le hubiesen conocido. Claro que también está el tabú y todo lo que anteriormente se veía como con otros ojos cuando tú eras gay o cuando tú tenías otras preferencias o eras de otro género. En las épocas en las que Juan Gabriel creció y se desenvolvió, no estaba tan abierta la sociedad a escuchar de todos estos temas. Entonces él siempre estuvo a la sombra de quién realmente era, aunque una vez dijo, bueno, lo que se ve no se pregunta, eso quedó claro, pero entre palabras, ¿no? Entre dichos, pero nunca, nunca confirmado y por ende nunca dejó ver cómo era su vida privada con parejas. De tal manera que lo que sí se dice es que tenía parejas aquí, parejas allá, al menos hasta lo último de su vida, y esas parejas pues realmente no eran parejas estables, no se quedaban con él. ¿Vivió entonces toda la vida con la herida de abandono? Es muy probable que sí, y ya es muy triste, pero es tan triste que gracias a esa sensibilidad de Juan Gabriel, porque era un hombre muy sensible, pero gracias a esa sensibilidad, a esa tristeza, a esos desafíos, a esa herida de abandono, es que Juan Gabriel viene y nos trae tanto arte, porque él lo que hizo fue plasmar sus emociones en el canto, en la letra de las canciones, en la música tan hermosa y especial que él creaba, con sonidos, con instrumentos, con tantas cosas tan únicas que él ponía en sus canciones. Es eso lo que lo hace a él único, especial, con gran talento. Y ahí está una gran muestra que nos da Juan Gabriel. Probablemente no tuvo la oportunidad de sanar o de desactivar su herida, de darse cuenta de que había una gran herida ahí, pero sí te puedo decir que la fue canalizando durante toda su vida a través de sus letras de canciones, a través de todo lo que nos dejó, el baile, cómo bailaba, cómo se desempeñaba en el escenario y también a través de su resiliencia, porque es un gran ejemplo de resiliencia. Es un hombre que no importó todo lo que vivió, lo importante era llegar a donde quiso y no solo eso, sino tenía un gran sentido del humor, era siempre alegre, era siempre sonriente, al menos bueno, de cara al público. Al menos ese Juan Gabriel era lo que nos mostraba. Hubo un video por ahí que vi donde alguna persona, después de un concierto, dijo, Juan Gabriel se transforma en el escenario. Juan Gabriel es uno detrás del escenario y es otro arriba del escenario. Él logra hacer ese switch de ser Alberto a ser Juan Gabriel. Y qué impresionante, porque quizás Alberto era este hombre triste que cargaba con toda su historia, con todo su bagaje de sus ancestros de abandono, porque seguramente estos dos padres de Juan Gabriel también fueron abandonados. Es casi muy seguro que así haya sido, ya que las heridas se heredan, claro que sí. Pero cuando él salía a cantar, a bailar, a entregarse a su público, era como soy ahora Juan Gabriel, el que no tiene esa herida y al contrario se muestra como un gran pavo real para todos. Y disfrutaba tanto su conexión con el público, porque eso sí tenía una gran conexión con el público, con gran humildad, un hombre con gran humildad.
y nos mostraba que no importaba que el mundo de llevar entretenimiento, el mundo de llevar su arte, el mundo de haber canalizado todas sus emociones y mostrártelas y cantártelas y bailarte, porque eso es lo que hizo, cantarte sus emociones y bailar sus emociones. Te las mostró, te las cantó, te las entregó y dejó un gran legado. Así que yo quiero decir, ojalá que este ejemplo de Juan Gabriel no solo nos sirva para ser resilientes, sino dedicarnos a nosotros, darnos la oportunidad de desactivar nuestras heridas, trabajar en ellas, verlas, ¿no? Mimarlas, sobarnos y desactivarlas, sabiendo que nos va a quedar una secuela, una huella, nos va a dejar la cicatriz, pero sabes bien que eso tendrá un gran significado y puedes hacer de tu vida pasada algo nuevo. Así que bueno, pues gracias a Juan Gabriel por esta gran experiencia. Ya eso es lo último que vamos a hablar de Juan Gabriel. Yo quiero darle un gran aplauso al señor Juan Gabriel por todo lo que nos ha enseñado, no solo en la música, sino también está como personas. Y bueno, hasta acá te dejo con esta información. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine, sígueme, comenta, comparte y dime, ¿tú has identificado tus heridas emocionales? Comenta ahí abajo. Gracias y nos vemos en otras noticias.